Orwell es uno de los escritores más, no sé si decir importante, pero definitivamente influyente del siglo XX. A pesar de no haber ganado ningún premio relevante, está en absolutamente todas las listas de libros que deberías leer antes de los 20 años, de los 40 años, de los 50 años, antes de morir mínimo una vez en tu vida. Está en absolutamente todas las listas de libros que deberías leer. Y a mí no me gusta. Entonces, en este video les voy a hablar de por qué. Les voy a dar mis razones, tocando 3 de sus libros más importantes: 1984, Rebelión en la Granja, obviamente, y Homenaje a Cataluña. Sé que este video va a ser larguísimo, voy a hacer mi mayor esfuerzo para que sea un tiempo ameno y no les pese ver todo este tiempo, todo este video. Entonces, si me quieren apoyar, pues pongan también un poco de su parte y pues vean lo que les traigo preparado. Si les interesa mi opinión de solo un libro en específico, pues pueden ver abajo, pues ahí está todo en capitulitos, pueden ir como a lo que les llame la atención y verlo. Pero bueno, como dije, me ayudarían mucho si lo ven. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonflight. Pero bueno, un par de aclaraciones antes de comenzar con el video. Mi propósito con esto no es cancelar a Orwell. Vean abajo la cantidad de visitas que tiene este video. ¿Creen que yo, un tonto de internet, podría cancelar a uno de los autores mejor vendidos de la historia? No es ese mi propósito, aunque pudiera. No es mi propósito decirles no lean a Orwell, no es eso, todo lo contrario. Mi propósito es decirles lean a Orwell, pero léanlo como toda la literatura tiene que ser leída, es decir, con ojo crítico. Así de simple, ese es todo mi propósito en este video. Si les interesa seguir escuchando mis opiniones impopulares sobre escritores, suscríbanse al canal, tengo varias de esas, pero bueno. Otra aclaración, Jack, ¿puedes criticar a un autor en general cuando solo vas a estar hablando de 3 libros y solo has leído 3 libros de toda su obra? En otros casos yo diría que no. Yo usualmente soy muy intensivo, digamos, en ese aspecto, que si voy a criticar un autor como tal, pues trato de leer la mayor parte de sus libros. En el caso de Orwell es diferente, porque su posición en el mundo de la literatura, su posición como uno de los mejores o uno de los más influyentes, se construye sobre 2 libros. Entonces veo válido que mi crítica a él se construya sobre 3. Como última aclaración también, muchos de los argumentos que voy a estar usando aquí no son solo míos. Me voy a estar apoyando en hombros de gigantes para hacer esto. Voy a usar mucho como análisis, críticas que ya han hecho personas con más cabeza que yo. Así estamos. Pero bueno, esas fueron un par de aclaraciones que quería hacer. Comencemos con el primero, 1984. Leí 1984 por primera vez hace tal vez unos 7 años. El libro me fascinó, se volvió uno de mis favoritos y pasó muchísimos años como uno de mis favoritos. Lo releí hace 2 años. Tienen ese video en el canal. Y la experiencia no fue tan buena. Y le vi las costuras a la historia. Ahora, y a partir de ese momento, mi opinión, mi perspectiva, mi percepción del libro ha ido para abajo. ¿Por qué? Para comenzar, mi perspectiva sobre 1984, pues podemos comenzar con uno de los gigantes. Ese sería Isaac Asimov, uno de los gigantes de la ciencia ficción. Asimov escribió una crítica sobre 1984 cuando salió. Se les dejo en la descripción. Una de las primeras frases de Asimov para este libro es: me pregunto cuántos de los que hablan con tanta soltura sobre la novela la habrán leído alguna vez, y si lo hicieron,
¿Qué será lo que recuerdan? Esas son palabras mayores, de las cuales estoy de acuerdo incluso a día de hoy, pero a eso ya vamos a llegar más adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué Asimov dice estas cosas sobre 1984? ¿Qué lo motiva a hablar de esto? Pues más adelante en su artículo menciona que este libro muy difícilmente es ciencia ficción. Y aquí podemos tal vez no tomar del todo en cuenta la opinión de Asimov porque se centra mucho en la literariedad de la ciencia ficción, lo cual pues como digo no tenemos que ser tan rígidos, o sea, si la obra es buena no importa en qué género se encaje, pero tiene valor. Tiene valor, por ejemplo, que dice Asimov que este libro apenas es ciencia ficción. ¿Por qué? Obviamente la distopía es un subgénero de la ciencia ficción, pero dice que Orwell no inventa nada. La ciencia ficción se construye sobre tecnología imposible. Orwell no imagina nada. Su único invento, su única visión así futurista de la tecnología es una pantalla que también te escucha a ti, las telepantallas. Entonces Asimov dice como, es que esto casi que no es ciencia ficción, o sea, el resto del mundo es lo que vivimos el día a día, no tiene nada de imaginativo, no tiene nada de fantástico, no tiene nada de fuera de este mundo, no tiene nada fuera de este tiempo. No es casi ciencia ficción. Y aquí de hecho lo voy a comparar con otro libro que es Nosotros, del escritor ruso Yevgeny Zamyatin, porque muchas veces se habla de este libro en términos de innovador, imaginativo, o también se menciona a veces como uno de los libros fundadores de la ciencia ficción, lo cual es hasta cierto punto cierto, pero de hecho este libro surge de la inspiración que toma Orwell de Nosotros, es decir, Nosotros es una distopía anterior a 1984, que fue la que inspiró muchos aspectos de este libro. Y si vamos a Nosotros, pues primero que nada nos damos cuenta que, como digo, este libro no es tan innovador. Y segundo, este problema del que nos habla Asimov lo trata Zamyatin de una forma diferente. Y pues los dejo leer ese libro para que se den cuenta de cómo y por qué es más imaginativo, y con lo que voy a mencionar ahorita a continuación, porque es mejor. También, habiendo leyendo Nosotros, nos podemos dar cuenta que Orwell toma toda la estructura de la novela, o sea, el orden en la que pasan las acciones dentro del libro son exactamente la misma entre Nosotros y 1984, es básicamente la misma historia, solo cambiando ciertos aspectos, que no estoy acusando de plagio. Imitar una estructura no es nada nuevo, de hecho todo técnicamente, o casi todo técnicamente, pues copia la estructura aristotélica de inicio, nudo, desenlace, entonces no es la gran cosa, pero eso está allí. Regresando a Asimov, ok, no inventa nada, está bien, inventa una cosa, algo es algo. Dice Asimov que eso único que inventa, lo peor de todo, es que no es verosímil, no funciona bajo las normas de ni la ficción ni la realidad. Es algo que no tiene sentido. Es decir, Orwell nos plantea un mundo en el que todo el mundo está constantemente vigilado. Hay gente vigilando a los ciudadanos a través de las telepantallas, a través de todos estos sistemas. ¿Cómo es eso posible? De hecho, Orwell incluso da el paso para decirnos que nos vigilan o los vigilan incluso mientras duermen, que pueden inculpar a alguien por lo que dice dormido. Eso implica que tiene que haber mínimo 2 personas constantemente vigilando a cada ciudadano. Es decir, 2/3 de la población tiene que dedicarse exclusivamente a vigilar al tercio restante. ¿Cómo es eso sustentable? ¿Cómo es eso posible? Y me dirán, no, Jack, es que podría ser un panóptico de Foucault. No los están vigilando todo el tiempo.
puede que solo sean momentos esporádicos, pero como ellos no saben, crean que sea todo el tiempo. Diría, ok, puede ser, pero puede que no, porque Orwell no se preocupa en imaginar nada de eso. Orwell no se preocupa en hablarnos de un software lo más primitivo posible que pueda, qué sé yo, analizar los movimientos de las personas o el patrón del habla de las personas. Eso no es tecnología del otro mundo, pero Orwell ni siquiera se preocupa en imaginar eso. Lo único que nos dice es que son personas escuchando. ¿Cómo es eso sustentable? Eso no puede darse. Ok, Jack, eso no está del todo bien, pero no es la única invención. Orwell también redibuja el mapa del mundo. Ok, sí, es cierto, plantea el tema de los supercontinentes o los superestados, pero ¿qué impacto tiene eso en la novela? Ninguno. Es decir, sí, es parte del continente de Oceanía, pero todo pasa en una ciudad. Da igual lo que pase en el resto de cosas. Podría haberse dado la historia solo en una ciudad que lucha contra dos otras ciudades, no megacontinentes, y no hubiera cambiado nada, porque no impacta en nada de la novela este redibujo de los mapas que hace Orwell. Es simplemente cosmético, no implica nada. Orwell no se preocupa con que impliquen algo, simplemente lo deja. O qué sé yo, Jack, tal vez todas estas personas del continente son las que se dedican a vigilar a esa ciudad en específico. Por eso es que funciona, porque es todo el continente que vigila solo a este grupo. Podría ser, pero podría no, porque Orwell no se preocupa en imaginarse eso. Orwell no se preocupa en imaginarse nada. Entonces, podría ser, pero podría no. Y eso es mucho de lo que habla Asimov en su crítica. Orwell simplemente no está tallado para ser un escritor de ciencia ficción, no tiene la imaginación para hacerlo. Puede que esto no es metiéndose en su crítica política, conste, es solo con los aspectos de ciencia ficción de este libro. Y es que Orwell simplemente no tiene la imaginación para hacerlo. Ok, Jack, puede que esté mal la parte literaria, puede que esto sea inverosímil, puede que no sea imaginativo, puede que no sea ciencia ficción, pero eso no le quita el mérito a la crítica política que hace. Y ok, es cierto, con lo que he mencionado es cierto, pero también tengo yo problemas y problemas mayores con el tema de la crítica política de Orwell. Lo primero que voy a mencionar lo sustento con este libro, que es Contra la distopía, el lado B de la ciencia ficción, del género de masas, del escritor español Francisco Martorell Campos. Esto es un análisis literario del subgénero de la distopía. Si les gusta la distopía tanto como a mí, busquen leer este libro porque es una maravilla. En ese libro, Martorell Campos introduce un nuevo término, el término desfase orwelliano. ¿Qué diablos significa desfase orwelliano? Pues primero que nada, Martorell Campos, como hace un análisis literario, lo aplica exclusivamente a textos, a obras. Yo personalmente lo voy a aplicar también a lectores. Con el término desfase orwelliano, lo que dice Martorell es que Orwell escribió este libro en 1949, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando en Europa estaba, qué sé yo, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, Stalin en la Unión Soviética. Es decir, el mundo estaba rodeado de autoritarismo, de gobiernos despóticos, de lo que nos muestra Orwell aquí. Muchas veces cuando se habla de este libro se le tilda de profético, de que habla del futuro. No, la distopía no habla del futuro, la distopía habla del presente. Y eso es lo que nos habla Orwell, de su presente. Entonces Martorell Campos dice, eso está bien, o sea, nos muestra la perspectiva de una persona de su contexto. Eso está bien. Pero
digo yo, leerlo en el pleno siglo XXI, en el año 2023, leer esta novela y verse representado en ella es un error. Martorell Campos dice, replicar 1984 en el siglo XXI es un error. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es así. Sí existe todavía países autoritarios, todavía existen gobiernos déspotas en ciertas partes del mundo, pero esa ya no es la realidad de la mayor parte de los países. Tengo que admitir que esa es una perspectiva muy occidental de Martorell, pero también es cierto, incluso lo digo yo viviendo en la periferia y con la situación política de mi país, lo digo yo, los gobiernos actuales no representan ni de cerca esto. Y dice Martorell Campos, nuestro enemigo actualmente es otro. La persona que nos ve a través de estos dispositivos que supuestamente solo muestran, pero que tienen micrófonos escondidos que nos escuchan 24/7 y que nos ven en cámaras que no parecen estar grabando, pero realmente sí están, y captan todas nuestras expresiones faciales, cuánto tiempo pasamos viendo ciertas cosas en esta pantalla mágica, pantalla con la cual tal vez me estén viendo actualmente. Las personas que las controlan son otras. Ya no son los gobiernos, son otras personas. Creer que esto representa nuestra actualidad nos hace confundirnos de enemigo. Ya no es una perspectiva actual, ya no es ni siquiera una futura, porque de hecho los gobiernos actualmente trabajan en favor, y depende a quién preguntemos. Si le preguntamos a Federico, a don Federico, nos diría que siempre los gobiernos han trabajado en favor de estas otras personas, de nuestro enemigo verdadero. Por lo que leamos 1984, pero entendámoslo en su contexto. Entenderlo en el nuestro es lo más probable un error. Como digo, los gobiernos de este estilo no han sido erradicados del mundo. Puede que sea la situación de alguien, pero no es la de la mayoría. Entonces, pues eso. Y mi segunda perspectiva en el aspecto político de este libro viene con una anécdota. Se los voy a contar con una anécdota. Como les dije, releí este libro hace 2 años. Le subí un video hablando sobre mi relectura. Ese no era el video que yo tenía planeado. Yo tenía planeado un video un poco más profundo, un poco más como este, un poco más largo y todo esto, en el que mi propósito era analizar la figura del hermano mayor y llegar a la conclusión. ¿El hermano mayor representa a Hitler o representa a Stalin? Ese video nunca lo grabé. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Y aquí voy a tomar algo de lo que mencioné antes con el inicio del artículo de Asimov, que Asimov dice que las personas que mencionan este libro, él no cree que lo hayan leído. Y eso se sostiene hasta la actualidad. Muchas personas que mencionan este libro no lo han leído. Se ha bastardizado, podemos decir, se ha mundanizado este libro. ¿Por qué? Porque el libro se presta a tal cosa. Es decir, ¿a quién critica este libro? Ese es un problema. Otra anécdota. Cuando se publicó este libro, todos sabemos que en la Unión Soviética fue prohibido. Fue prohibido por un sentimiento anticomunista. Pero este libro también fue prohibido en los Estados Unidos por un sentimiento anticapitalista. Por supuesto, los Estados Unidos se dio cuenta más rápido del valor que podía tener este libro, más como arma, de lo que voy a hablar más adelante. Entonces dejó de estar prohibido. Pero, ¿cómo puede ser que un libro, el mismo libro, sea prohibido en 2 países radicalmente distintos por 2 razones radicalmente distintas?
Y ese para mí es el principal pecado de este libro. Es una crítica a todos y a nadie. En el hermano mayor podemos ver a Hitler, pero también a Stalin, dos ideologías completamente opuestas. Dirán, ok, pero ambas son totalitarias. Pero podemos encontrar también una crítica a Inglaterra, país que se consideraba en ese momento liberal. Como por ejemplo es bien sabido, Orwell lo dijo en múltiples entrevistas, que el tema de la censura y la manipulación de la verdad en los medios no fue inspirada por ninguna de las dos. No fue inspirada por la Unión Soviética ni por la Alemania nazi. Fue inspirada por Inglaterra. Él tuvo que hacer eso mientras trabajaba en la BBC. ¿A quién critica este libro? Critica un poco de todos, no critica completamente a nadie. Entonces, aunque todo el libro sea una crítica y sea una crítica súper fuerte, es una crítica a un fantasma, un Frankenstein, a todos y por ende a nadie realmente. Y es lo que permite que este libro se pueda mencionar básicamente en todas las circunstancias. Las feministas, 1984. Grupos LGBT que buscan, qué sé yo, neopronombres, 1984. Libertarios, 1984. Conservadores, 1984. Neonazis, 1984. Comunistas, 1984. Anarquistas, 1984. ¿Qué valor tiene eso? A mis ojos, muy poco. ¿De qué sirve un libro que hace una crítica tan acérrima a la nada? O peor, a todo. ¿De qué sirve? Es una herramienta inútil. Podríamos decir que mucho abarca, poco aprieta. No sé si, creo que eso no aplica, pero mi punto es, ¿qué valor tiene eso? No tiene ninguno. Si podemos llamar a todo 1984, 1984 no es nada. Díganme abajo en los comentarios qué creen ustedes que critica 1984. Pero bueno, suficiente con este libro. Ahora pasemos a Rebelión en la Granja. A ver, ¿qué decir de este libro? Primero que nada, voy a estar hablando principalmente de elementos extraliterarios, es decir, no centrándome en el libro como tal. No me voy a meter a ahondar en los problemas que todo el mundo sabe que tiene esta analogía, es decir, está bien documentado que Orwell al momento de establecer qué personajes iban a representar qué figuras históricas, se confundió, tuvo errores que no podrían ser o que se tomó muchas libertades para hacer. Tampoco me voy a meter a hablar sobre que este libro es una crítica al gobierno de Stalin, teniendo en cuenta que Orwell nunca viajó a la Unión Soviética y toda la información que recibió de la Unión Soviética venía puramente de los medios occidentales, medios que él sabía y abiertamente criticó que manipulan la verdad para ajustarse a una versión. Entonces eso tampoco me voy a meter mucho a hablar, sino que voy a centrarme en elementos un poco más extraliterarios. Voy a centrar un poquito en las cosas que rodearon la publicación de este libro, que sí, seamos justos, no son comentarios válidos como para decir que el libro sea malo como tal. Es solo cuestiones que dejan así como un poco extraño la existencia de este libro. Comencemos con una. Este libro es de 1942, es decir, plena Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que, pues sí, esta es una crítica a la Unión Soviética. Ok, la Unión Soviética, por cierto, solo para aclarar y que no me malinterpreten, merece crítica. No estoy diciendo que no. Pero sí suena un poquito raro saber
que Orwell vio la Alemania nazi, vio el Holocausto, vio cómo mataron a millones de personas sin justificación real y decidió girarse y criticar a la Unión Soviética. Como digo, la Unión Soviética merece crítica. No estoy diciendo que no. También, qué sé yo, puede ser que Orwell haya tenido un interés personal en la Unión Soviética que entonces hizo que, bueno, mucha gente va a escribir sobre la Alemania nazi, todos sabemos que son malos, entonces como a mí me importa personalmente lo que pasa en la Unión Soviética, pues voy a no escribir sobre esto, sino escribir sobre aquello. Puede ser, pero deja un sabor de boca un poquito extraño, teniendo en cuenta pues el momento en el que escribió, también teniendo en cuenta la forma en la que Hitler llegó al poder. O sea, no es únicamente Stalin quien mintió o tergiversó los principios con los que primero se proclamó para después perpetuarse en el poder. Hitler también lo hizo. Entonces, como digo, no le quita valor al libro, pero sí, al menos a mí personalmente, me hace levantar la ceja así como, ok, es un poquito raro. O sea, un poquito raro. Principalmente teniendo en cuenta la historia de Orwell, que era un antifascista. Voy a llegar a esto un poquito más adelante. ¿Por qué un antifascista no criticaría los gobiernos fascistas? Y en cambio criticaría a otro país que en ese momento pues solo existía y ya, con sus problemas y atrocidades y lo que sea, ¿verdad? Pero estamos, o sea. Lo segundo también es, otra vez, el momento de su publicación, que lo primero que suena casi que es el subtítulo de este libro es la censura. Este libro fue censurado en la Unión Soviética, si no estoy mal, durante toda la existencia de la Unión Soviética. Comprensible, relativamente. No debería, no, pero comprensible. Pero se arma todo el escándalo por la dificultad que tuvo Orwell de publicarlo en un inicio, lo cual aquí entra toda una reflexión sobre la censura, que en algún momento voy a hacer un videíto explicándole lo que a mí me molesta un poco, pero obviamente teniendo en cuenta, obviamente hay que tener en cuenta que una censura en la Unión Soviética y una en Inglaterra tienen que ser diferentes. Entonces ahí hay un poco de cosas que se pierden en el misticismo de la palabra censura. Pero bueno, ¿por qué este libro fue censurado al inicio? O sea, ¿por qué tuvo tantos problemas en publicarse? ¿Es porque dice una verdad tan profunda que las élites no quieren que sepamos nosotros? No, obviamente tengo yo el libro en la mano. Si ese fuera el caso, eso sería muchísimo más complicado. Tampoco porque Inglaterra no tenía nada que ver con lo que estaba criticando Orwell ahí, entonces tampoco. Es una explicación bastante más sencilla, y es que, como dije, estamos en la Segunda Guerra Mundial. No es muy inteligente publicar un libro que critica, satiriza, se burla de tu aliado más poderoso. O sea, que llama literalmente cerdo a su líder. No es el movimiento más políticamente inteligente, dejémoslo así. No, cuando estás en una pelea y llega alguien a ayudarte, no vas a la mitad de la pelea a decirle, tú sos un cerdo. Llámenme loco, así de simple, llámenme loco. O sea, esta posición de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El aliado más poderoso del grupo aliado. Y no solo eso, sino que el país que llegó a salvarle el trasero a Inglaterra y a Francia. O sea, aquí brevísima clase de historia con Jack. La Unión Soviética no iba a participar en la Segunda Guerra Mundial. Venía de la Primera Guerra Mundial, la Revolución, la Guerra Civil. No tenía contemplado pelear en la Segunda Guerra Mundial. Estaban en periodo de reconstrucción.
De hecho, famosamente de ahí vino el pacto de Molotov, que es algo con lo que se critica mucho a la Unión Soviética, aunque yo veo lógico. Y es que la Unión Soviética al inicio de la Segunda Guerra fue aliada de Alemania. ¿Por qué? No porque realmente tuvieran las mismas convicciones ni porque apoyaron realmente, o sea, no fue una alianza como tal, fue simplemente un pacto en el que la Unión Soviética pedía no agresión de parte de Alemania a cambio de materia prima. ¿Por qué hicieron esto? Es básicamente la mentalidad de la Unión Soviética, de Molotov, del general Molotov, fue que ellos no podían unirse a la pelea, o sea, no tenían los recursos para pelear. Entonces, confiando en que Francia e Inglaterra pudieran manejar la agresión de Alemania, pues ellos, o sea, Francia e Inglaterra no tenían por qué agredir a la Unión Soviética. Entonces, los únicos que tal vez lo harían sería Alemania. Entonces, si la Unión Soviética tenía un pacto con Alemania, confiando en que Inglaterra y Francia derrotaran a Alemania, pues podía, mundo salvado, la Unión Soviética no tenía que aparecer, y así de simple. ¿Qué pasa? Inglaterra y Francia no logran contener a Alemania. Alemania rompe el tratado atacando la Unión Soviética. La Unión Soviética entra el conflicto, entra la guerra. ¿Por qué digo el más poderoso aliado? Porque pues, la Unión Soviética, el Ejército Rojo, llevó a los alemanes desde Rusia hasta Berlín, cosa que no hicieron los otros. Eso es simplemente reconocer la posición histórica de la Unión Soviética durante la guerra. No es perdonando nada de la Unión Soviética, ojo, es solo aclarando por qué sería un movimiento especialmente tonto publicar ese libro en ese momento. Así de simple. Y esa es la pura razón de por qué este libro tuvo tantos problemas de publicarse. Vieron a Orwell y fue como, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de sabotearnos? ¿Estás tratando de sabotear la guerra y que gane Alemania? ¿Qué estás haciendo? Y por eso este libro no se publicó. No es porque tiene algo mágico, no sé qué, por ahí adentro. Es simplemente porque él lo publicó en un momento en el que no era muy inteligente publicarlo. Y así de simple. Cosa que le quita muchísima magia a este libro, porque como digo, casi que su subtítulo es el libro censurado. La gente lo voltea a ver por esa historia. Cuando la historia se ve que es más mundana, pues pierde un poco su magia. ¿Qué más de este libro? Pues aquí también sale un análisis que de hecho les voy a dejar en la descripción, un canal que se llama The Canvas, que es en inglés, ya lo siento. Hace todo un análisis de este libro muy interesante, en el que defiende que este libro, aunque es anti-Stalin, anti-totalitario, no es anti-revolucionario. Y de hecho eso tiene sustento en la historia. Podemos ver cómo, a pesar que las cosas vayan a mal o cómo se exploten más los animales, los cerdos al resto de los animales, se mantiene siempre la convicción de que todo eso es preferible a que regrese Jones. Entonces tiene sustento, y básicamente la posición que defiende The Canvas es que Orwell era un anarquista, y los anarquistas con los marxistas-leninistas, que era Stalin, no se llevan muy bien. Entonces pues es una crítica, como digo, que entra a esta perspectiva que dije antes de que Orwell decidió criticar a la Unión Soviética por un interés personal, es decir, él como persona de izquierda decidió criticar a este único país en su momento de ser gobernado por la izquierda, de cómo él pensaba que lo estaban haciendo mal. Tiene lógica. Yo personalmente no estoy del todo de acuerdo con el análisis de The Canvas, porque yo no considero a Orwell un anarquista, pero voy a llegar a eso en el próximo libro del que hable, que es Homenaje a Cataluña. Pero es un análisis, a pesar de todo, muy interesante, así que vayan a verlo. Y es simplemente otra interpretación de cómo este libro ha sido mal interpretado, puede ser, y pues ese tipo de cosas. Con lo último que voy a terminar con este libro
es con también lo único puramente del libro y que voy a extrapolar a la obra de Orwell en general, es que con todo y todo, este libro es profundamente aburrido. ¿Por qué digo esto? Esto también va para toda la obra de Orwell, al menos la que he leído hasta el momento. Orwell no es un narrador técnicamente dotado, digamos. No es un escritor que tiene un estilo agradable, no es un escritor que tenga un estilo bello, es un estilo muy plano, muy soso, muy soso, muy plano, muy aburrido. Y pues sí, o sea, obviamente en cuanto a estilos literarios, pues cada quien tiene sus gustos. Hay personas a las que un lenguaje un poco más sobrio les gusta más, hay otras que un lenguaje más barroco les gusta más. Sí es cierto que, hablando de lo más objetivo posible, siempre desde la poética aristotélica se ha considerado el uso de recursos literarios como ese estándar de la habilidad técnica. Ojo, habilidad técnica no es lo mismo decir calidad, no es lo mismo decir bueno, pero el uso de recursos literarios ha sido el estándar para medir la habilidad técnica de un escritor. Orwell iría muy bajo en esa categoría y pues sí, a mí personalmente me parecen sus libros terriblemente aburridos. Y para esto, un pequeño ejercicio. Vayan a su librero, tomen el primer libro de Orwell que encuentren, ábranlo en cualquier página, lean cualquier párrafo y díganme, ¿es eso una literatura fuera de lo normal? O sea, no estoy diciendo que Orwell sea mal escritor, es solo que es muy mediocre. Es algo que puede escribir cualquier persona. Jack, eso me parece una crítica un poco injusta. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que ser un Gabriel García Márquez, no todo el mundo tiene que ser un Stefan Zweig, no todo el mundo tiene que ser un Miguel Ángel Asturias. Es decir, no todos los libros tienen que estar escritos con esta proeza literaria y que sea una belleza leerlos. Hay unos libros que su peso recae en el fondo. Ese es el caso de Orwell. Sí, estoy completamente de acuerdo. También es cierto que si vamos a categorizar a un escritor como de los grandes del siglo XX, un siglo con muchísimo talento, parece un poco injusto que le demos uno de esos puestos a un señor que no tenía especial talento al escribir. Ojo, como digo, eso es ajeno a las ideas que tuvo. Solo una reflexión. De hecho, con todo eso, cuando releí el libro, que fue ahorita hace un mes, me di cuenta que era tan tedioso, tanto así que fui a buscar una edición en inglés, porque fue así como, la edición que tengo es de una editorial bastante barata, tal vez la traducción no es del todo buena y por eso se siente tan soso, tan aburrido, pero leí unos capítulos en inglés. Y no, en inglés también es terriblemente aburrido la forma en la que escribe Orwell. Y como digo, todo se sostiene en el fondo. Ok, dije, no me voy a meter a discutir todos los problemas de fondo que tiene esta novela. Todo eso se los dejo en la descripción para que ustedes puedan ahondar de por qué todos los errores técnicos, históricos, ideológicos que tiene la novela como tal y por qué pues el que esté mal escrita sí afecta bastante. Pero bueno, con esto de la literatura sosa y su forma de escribir tan aburrida, se acrecienta más en su obra de no ficción, cuando todas estas ideas revolucionarias y no sé qué y no sé cuánto ya no están en los libros, ya no están en la imagen, ya no entran, sino que habla puramente de la vida cotidiana. Y con eso vamos a pasar a Homenaje a Cataluña. Leí Homenaje a Cataluña a inicios del año. Lo leí porque pues tenía interés, me empezó a llamar la atención todo el concepto o toda la ideología del anarquismo por pura curiosidad. Y pues me pareció un buen texto introductorio el Homenaje a Cataluña. ¿Por qué?
Básicamente lo que trata este libro, lo menciono porque es no tan conocido como los dos que acabo de mencionar, es básicamente la memoria de Orwell luchando en la Guerra Civil Española en el bando republicano, específicamente con el grupo de el POUM, que es decir, el grupo anarquista propiamente de Cataluña. Entonces, pues me pareció interesante una forma de conocer la ideología anarquista desde los ojos o a partir de los ojos de un militante antifascista. Suena interesante. ¿Qué pasa con ese libro? Pues, como ya dije, la forma en la que escribe Orwell es muy plana, muy sosa, muy aburrida. En sus otros libros, en sus libros de ficción, pues se puede dejar pasar porque tiene ideas interesantes, tal vez, tiene cosas que pues emocionan. El problema es que Homenaje a Cataluña, primero que nada, no pasa nada. Es decir, Orwell lucha o entra en combate como tal combate una vez, el resto es solo tiempo que pasa en la trinchera, lo cual sí es una representación bastante fiel de la guerra. La guerra no es constante batalla, la guerra es mucho de esperar. Entonces sí, podríamos decir que es una representación fiel, pero uniendo un libro en el que no pasa nada, con una escritura aburrida, sosa, sin interés, pues nos termina dando un libro muy, muy, muy profundamente aburrido, que es una pérdida de tiempo básicamente. Y en esto es en lo que se diferencia, ¿verdad? Hay autores con talento que pueden convertir la nada en una obra maestra. Orwell no es como esas personas. Y es una pena porque podemos decir, ok, como una perspectiva periodística tal vez es muy interesante leerlo porque podemos ver una representación relativamente fiel de la guerra y todo este tipo de cosas. Pero no hubiera tenido más valor si, qué sé yo, en todo ese tiempo muerto, Orwell nos hubiera explicado sus motivaciones, Orwell hubiera explicado la motivación anarquista, hubiera explicado la ideología anarquista, hubiera explicado por qué estas personas estaban peleando y por qué estaban peleando. En cambio, no hace nada de eso y se queda explicando su día a día, que se resume a quejarse y a quejarse y a quejarse. Y aquí jalo algo que dije que iba a mencionar más adelante, y es porque yo no considero a Orwell un anarquista. Y es básicamente, para decir esto me voy a basar en el libro y en una entrevista que está metida en un artículo que es una crítica a Orwell. En ese artículo hay pequeños fragmentos de una entrevista que se le hizo a los compañeros de batallón de Orwell durante la guerra. Entonces, lo que dicen ellos y algo que transpira el libro Homenaje a Cataluña es que Orwell no peleó con motivos ideológicos, es decir, él no creía en la causa, él solo entró al POUM no por tener alguna afinidad ideológica, sino simplemente porque pudo, y así de simple. Y eso se agrava todavía más, porque nos vamos a el libro y podemos ver fragmentos en los que Orwell simplemente no parece interesado en las motivaciones políticas. Hay fragmentos que nos deja un poquito fríos, honestamente, al menos a mí me dejó, en la que Orwell básicamente parece que no está peleando por España, no está peleando por la libertad, no está peleando por nada, sino que está peleando por convertirse en un héroe, o al menos en tener la sensación de haber matado a alguien, lo cual, como digo, es un poquito... deja al lector un poco frío leer un pasaje en el que literalmente se queja y dice que no ha podido matar a nadie y él lo único que quiere es poder matar a alguien. Lo deja a uno un poquito frío. Y eso es un pasaje que está en el libro, o sea, no literal porque no me acuerdo de las palabras literalmente, pero está en el libro como él se queja de que no ha podido matar a nadie. Orwell no peleó la guerra civil por convicción, por ayudar a España, por la libertad. Orwell peleó la guerra simplemente por
algunas vagas sensaciones ideológicas, eso tal vez, pero principalmente por una razón egoísta, egocéntrica, de volverse un héroe, de vivir la experiencia de matar a alguien, lo cual queda bastante en claro en el primer epílogo del libro, en el que dice que olvidó los matices ideológicos de la guerra. ¿Cómo es eso posible? O sea, la guerra es puramente ideológica. No solo eso, sino que estaba luchando en una facción, en un grupo más allá. O sea, es pelear en el lado republicano, pues puede que se permee y se pierda todas estas alusiones ideológicas y que sea algo así como más ambiguo. Pero pelear específicamente en una célula muy radical, podemos decirlo, en una célula tan fuera de lo común, tan fuera de lo mainstream como es el anarquismo. O sea, estoy seguro, por conocer cómo son los anarquistas, que en ese campamento, en esas trincheras, usualmente era muy común que las personas debatieran sobre el anarquismo, porque esas personas no se pueden poner de acuerdo en las cosas. Entonces estarían discutiendo sobre cualquier nimiedad simplemente para pasar el tiempo o por ejercicio mental, ejercicio intelectual. No puedo creer que a Orwell se le haya olvidado el aspecto ideológico de la guerra. Y como digo, esto lo admite él. Es puramente decir, él no estaba peleando por nadie, él estaba peleando por convertirse en un héroe, o la versión un poquito más sádica, él estaba luchando simplemente para poder decir, maté a un hombre. Esto también se refuerza con las entrevistas a sus compañeros de batallón, en la que ellos dicen, Orwell no tenía convicciones políticas, él estaba ahí no porque creyera en la causa. Y encima de todo, dicen, él no creía en el anarquismo, él creía en el socialismo a la inglesa, que podemos ver también en este libro. El partido que gobierna Oceanía es el INSOC, el inglés socialista. Es decir, Orwell se creía revolucionario, pero con este espíritu ultranacionalista que tienen los ingleses, de decir que no, es bueno esto, pero si lo hacemos a la inglesa, y a la inglesa lo convierte simplemente en un socialdemócrata. Orwell no era un radical, Orwell no era un anarquista, Orwell no era un comunista, Orwell difícilmente se podía considerar de izquierda. La socialdemocracia no es especialmente de izquierda. Entonces, como digo, no solo ahí se desmorona un poco todo el valor de Homenaje a Cataluña, también se desmorona el análisis de Canvas sobre Rebelión en la Granja, y sí, sigue poniendo en cuestionamiento por qué Orwell hace lo que hace o hizo lo que hizo. Y aquí vamos a pasar a un problema muchísimo más grande, porque en Homenaje a Cataluña queda que está terriblemente aburrido, porque pues, una escritura sosa unido con momentos en los que no pasa absolutamente nada, pues termina siendo un libro insufrible. Pero hay un problema que abarca los 3 libros, y es que en la entrevista a sus compañeros de batallón dicen que Orwell era muy clasista. Orwell hacía de menos a las personas que trabajaban, que no tenían el mismo rango tal vez, que no tenían la misma posición que él, incluso a las personas que no eran inglesas como él. ¿Qué podemos ver en el libro? En el libro Homenaje a Cataluña, todavía estoy hablando de ese, se exuda, se siente en el ambiente como Orwell era de paternalista con los españoles, con todos los españoles, que los tildaba de perezosos, de no sé qué, de no sé cuánto, y ay, qué tiernos son, cómo luchan, pero siempre desde esta posición moral superior que ve hacia abajo estas personas que estaban luchando por su país
con convicciones ideológicas reales, Orwell simplemente los veía de menos. Era así como, sí, son buenos, pero nunca serán ingleses. Son buenos, pero... Entonces se ve ya desde Homenaje a Cataluña esa posición como tan despectiva, esta visión tan despectiva que tenía Orwell hacia las personas que él no consideraba como iguales o que no consideraba de su mismo valor, en la que los hace de menos. Y eso se ve también en Rebelión en la Granja, en el que Orwell no encuentra problema en llamar a la mayor parte de animales estúpidos. ¿Y a quién representaban la mayor cantidad de animales? A la población, a los ciudadanos soviéticos. ¿Estaba Orwell diciendo los ciudadanos soviéticos son unos idiotas? ¿Cayeron en el totalitarismo de Stalin por ser idiotas? ¿Están como están porque son idiotas y nada más? Si no fueran tan idiotas, ¿estarían mejor? Podríamos decir, no, es que en este libro lo está diciendo desde la posición de los cerdos. Los cerdos son los que consideran al resto de animales como idiotas. Y podría ser. Pero hay momentos en los que no están narrando los cerdos, que es el narrador el que dice, los animales son idiotas. Si este animal no fuera tan idiota, podría tal y tal. Si este animal no fuera tan idiota, si este animal pensara un poco más. Y da mucho que pensar. Y dirán, ok, en Homenaje a Cataluña puede ser este tipo de cosas. Los ingleses, como digo, son ultranacionalistas, venden menos a los demás, son bastante racistas, entonces puede ser que pues, simplemente se le haya pasado. Y en Rebelión en la Granja puede ser que solo sea pues que estaba escribiendo desde los ojos de los cerdos. Viene 1984 y pues hay todo un grupo de población que representa a las clases bajas, la prole. ¿Qué dice Orwell de la prole? Primero comienza con una perspectiva bastante buena, bastante proletaria, digamos, en la que ve en ellos la salvación. Dice el protagonista, en la prole está la salvación. Creo que no son esas las palabras exactas, pero similares. Pero, ¿cómo pinta Orwell a la prole? Piensen, ¿cómo ve el protagonista a la prole? ¿Qué hace la prole a lo largo de todo el libro? Los pinta como idiotas. O sea, gente que vive en la miseria, pero que no se preocupa, que silba canciones tontas, que se come la propaganda del partido y que vive así. Orwell habla de la prole como si fueran idiotas. En 3 libros, todos algo diferentes, que en los 3 Orwell hable tan mal de las clases bajas, pues no sé, yo no quisiera estar recibiendo mis consejos políticos, mis críticas políticas de la boca de un escritor que piensa de esa forma. Obviamente esa es solo mi perspectiva. Entonces, para mí, con eso también se desmorona completamente todo valor político que pueden tener los libros, porque yo personalmente no estoy de acuerdo con esa caracterización. Entonces todo ese valor de fondo que tienen estos libros, de proféticos, de buenos, de críticos y todo eso, se desmorona. No solo por todo lo que ya mencioné antes, de la vaguedad en la crítica de 1984, de la imprecisión de Rebelión en la Granja, de lo ajeno a todo de Homenaje a Cataluña, sino que las mismas bases críticas ideológicas de Orwell, para mí, están podridas. Entonces, simplemente no le encuentro valor ya a su perspectiva, así de simple.
hay personas que han criticado gobiernos, hay personas que han criticado aspectos totalitarios o aspectos de ciertos estados, de ciertos gobiernos, que lo hacen de mejor forma, más precisos, más exactos, menos ambiguos, más claros, sin tonos clasistas. Entonces, ¿por qué Orwell? Y aquí viene la gran revelación. Una revelación porque esto también es bastante bien conocido, pero rescato lo que dije al inicio de por qué Orwell llegó a ser como es, por qué las personas hablan de él sin haber leído sus libros, por qué en los Estados Unidos se quitó la prohibición de 1984 y se aprovechó su posibilidad ideológica como arma. Pues la respuesta a todo esto, y personalmente la respuesta a el éxito de Orwell, viene con 3 letras: C, I, A. La CIA, el Departamento de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, básicamente vio en Orwell la posibilidad de un arma ideológica para las campañas de anticomunismo durante la Guerra Fría. Así de simple. Es decir, Rebelión en la Granja, muchas de las publicaciones en Estados Unidos fueron patrocinadas por la CIA. La CIA se encargó de enviar estos libros, ambos, 1984 y Rebelión en la Granja, a todo establecimiento público que pudiera. Todas las escuelas, todas las bibliotecas, todo ese tipo de cosas. Rebelión en la Granja es lectura obligatoria en las escuelas de los Estados Unidos, incluso en escuelas americanas fuera de los Estados Unidos, por lo que la popularidad de Orwell, a mi parecer, viene de esto: puro manufacturización para utilizar como arma ideológica los textos de una persona que, pues sí, pudo tener buenas ideas, no le estoy quitando todo el mérito, pero que le faltó mucho, le faltó precisión, le faltó calidad, le faltó mucho. Y por eso es que lo tenemos como uno de los más grandes. Como digo, Orwell no ganó ningún premio importante, pero en todas las listas de lecturas, principalmente las americanas, Orwell siempre está allí. Todo el mundo dice, lee a Orwell, principalmente los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ya dije el por qué. Entonces, pues sí, y su popularidad se ha mantenido a pesar que el sentimiento anticomunista pues ya no es como en la época de McCarthy o algo por el estilo. ¿Por qué se ha mantenido Orwell? Pues como digo, sí tiene ciertas nociones que son buenas, o sea, sí hay ciertas reflexiones que llaman a pensar, pero también es mucho de cosas como el confirmation bias, la tendencia a estar de acuerdo con lo que confirma tus pensamientos como previos. No sé si eso es una buena forma de explicarlo o traducirlo. Básicamente las personas primero escuchan a Orwell como eso, como un escritor profético, como un escritor crítico, como un escritor mordaz. Entonces cuando lo leen, su cerebro actúa para que los lectores lo vean como esa forma, que coincida su perspectiva con lo que ya les dijeron antes. Y por eso hago este video para decir, leamos críticamente a Orwell. Tratemos de no pensar en todo lo que creemos de Orwell, todo lo que nos han dicho de Orwell, y leámoslo como si no conociéramos nada de él. Realmente así veríamos que o lo consideraríamos uno de los grandes del siglo XX, y eso también aplica lo del confirmation bias a 1984. Como dije, esto puede criticar a cualquier persona que a uno se le dé la gana, porque uno puede encontrar características que coinciden con esto. Entonces las personas lo leen y lo encuentran profético porque suena, hace eco a las opiniones que uno ya tenía originalmente. Entonces es como, coincide conmigo, entonces es bueno, tiene razón, está diciendo la verdad.
cuando el problema es justamente que es simplemente una cámara de eco que siempre va a repetir lo que el lector quiere que repita. Entonces, pues sí, eso es por una parte la razón, o lo que yo creo que es la razón del éxito de Orwell. Entonces, pues sí, creo que ahí voy a dejar mi reflexión sobre Orwell. Díganme abajo en los comentarios su perspectiva. Como digo, esto es una invitación a la lectura crítica de Orwell. No estoy diciendo no lo lean, no estoy diciendo estén de acuerdo conmigo. Les estoy presentando las razones por las cuales a mí ya no me gusta Orwell. Entonces, pues, uno de los aspectos que tiene la lectura crítica es la discusión. Entonces, no todo tiene que ser como yo lo digo. No, las cosas no son como yo las digo. Entonces, pues dejen en los comentarios si están en desacuerdo con lo que digo, están en desacuerdo con todo, con solo unas partes, con alguna mala representación que tal vez tuve yo de alguna de las obras o del contexto que es incompleto o cosas por el estilo. Déjenlo todo en los comentarios. Como digo, la discusión es parte del proceso de la lectura crítica. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Leamos de forma crítica, no solo a Orwell, sino a todo el mundo. Pero bueno, ya, aquí lo vamos a dejar. Como digo, fue un video larguísimo, pero tenía que tocar esto y era un sentimiento que ya llevaba adentro de mí mucho. Otro sentimiento que tengo dentro de mí y del que probablemente vaya a hacer un video en algún momento es sobre la censura. Pero bueno, si quieren ver ese video, suscríbanse al canal. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendientes siempre de lo que leo. Links abajo en la descripción de mis redes sociales y de todas las fuentes, todos los recursos de los que hablé y de los que no hablé directamente, pero que sí muestran, son análisis, son críticas, son perspectivas sobre Orwell que a mí me parecen interesantes de conocer. Entonces todo eso está abajo en la descripción. Pero bueno, dejémoslo ahí. Hasta la siguiente.